En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 6 de septiembre de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar, nuestro gran auspiciador. También, y como lo hacemos al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso, como todos los viernes, a Enzo. Por supuesto, saludamos y agradecemos también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Claudio Alvarado. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este primer viernes de septiembre, el mes de la patria? Hola Mario, muy buenas tardes. Hola Enzo, gusto estar con ustedes nuevamente, señores auditores. Radio Portales, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Bien, pues oye, un día relativamente primaveral, pero una mañana estuvo fría la mañana, ¿eh? La mañana estuvo heladita. Pero el día, como que la primavera se quiere venir, como que septiembre quiere tomar los aires del 18 y ojalá que para el 18 tengamos un lindo día de celebraciones y de fiestas. Oye, pero derechamente, hoy viernes estuvo bastante cálido. Lo que sí usted tiene razón, en las mañanas temprano o en la noche hace frío. Y recuerdo que leí hace una semana atrás, puede ser de días atrás, por ahí, a un analista que decía que con este tema de la confluencia del niño y la niña, que septiembre y octubre la zona central iban a haber temperaturas bastante bajas. Inclusive se hablaba, por supuesto, no acá, sino que hace San Felipe, los Andes, hasta de menos 4 grados. Así es que por eso que se justifica eso que llama la atención de que tan fría, digamos, de pronto las mañanas o las tardes, las noches. Oye, y menos 4 grados Sí, para las sí, viñas sí, claro. es pero Sí, fatal. no, no, es No, verdad, menos 4 grados es verdad, es un drama. es verdad. Bien, pues vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos, la primera, 4 de septiembre de 1821. Fusilamiento de José Miguel Carrera en Mendoza. El patriota nació en Santiago el 15 de octubre de 1785, creador de la primera bandera y escudo nacional y organizador en Estados Unidos de una escuadra con la que intentó apoyar a la causa de la independencia de Chile, esperó la muerte a cara descubierta y murió exclamando: "A Dios lo llevo en mi corazón, todo lo demás es superfluo. Muero por la libertad de América". José Miguel Carrera, desgraciadamente en esa época los enfrentamientos entre los líderes eran Sí,
bueno, como siempre en las épocas de cambios, de revoluciones, porque estábamos viviendo una revolución, nos estábamos independizando de España, de la madre patria. Eh, José Miguel Carrera, una cantidad de obras, Instituto Nacional, que desgraciadamente ahora lo Yes. tienen completamente destruido, como decía aquí, la bandera. No, pero un tremendo hacedor. Y una persona, además, súper joven, nació en 1985. O sea, perdón, 1785, en el 1810 tenía 25 años de edad. En Claro, general, Bernardo Higgins también era una persona muy joven. era En general, jovencísimo, la claro. mayoría de nuestros próceres, Sí, salvo tal vez don Mateo de Toro y Zambrano, pero en general eran toda gente muy joven. sí, un tremendo prócer que tuvo una corta vida, pero dejó grandes obras. Sí, bien. Es verdad. 5 de septiembre de 1876. Fallece en Santiago el almirante Manuel Blanco Encalada, otro tremendo proceso. A esta gran figura de la independencia se debe la organización de la primera Escuadra Nacional y de la Academia de Jóvenes Guardiamarinas, además de las obras de adelanto de Valparaíso, puerto en el que siendo intendente convirtió en capital marítima de la República de Chile. Fue además el primer presidente de Chile. 4 de septiembre de 1916. La escampavía Yelcho recala a Punta Arenas, comandada por el piloto segundo Luis Pardo, quien fuera transbordado a Magallanes como comandante de la escampavía Yáñez y que luego asumiera el mando de la Yelcho, justamente para subir el rescate de los tripulantes del Endurance. El buque trae a bordo sus 19 tripulantes y a 22 hombres de Shackleton, que durante 8 meses sufrieron duras peripecias atrapados en los hielos de la isla Elefantes. Sobrevivieron alimentados con carne de lobo y pingüinos. La llegada del Yelcho Punta Arenas alborotó a toda la ciudad. Oye, esto de alimentarse de lobo no debe ser muy bueno. En una oportunidad en la Antártica me invitaron en la base del ejército a tomar desayuno. Y el ¿Ya? desayuno era huevos a la copa. Le pego la cuchara, y me encantan los huevos a la copa, le pego la cuchara al primer huevo, una cosa horrorosa. Eran huevos de pingüino. Pero De pingüino. el gusto, o sea, yo esperaba un sabor totalmente distinto. Huevito ahí, un huevito de gallina, ¿qué es la historia? Y este eran huevos, fue pero tremendo. 5 de septiembre de 1924, recala Valparaíso el primer dique flotante de acero. Se trata del dique flotante Valparaíso II, que fue adquirido en Holanda por el astillero local Las Habas. Tenía 111 metros de eslora, para ese tiempo era un tremendo dique, ¿eh? 111 metros de eslora, una manga de 20 metros y una capacidad de levante de 4.500 toneladas. 4.500 toneladas, ¿ah? Tremendo también. Claro. El 22 de mayo de 1940, después de una fuerte tormenta, se hundió con el vapor Chile en su interior. En un hito del buceo naval de salvataje y de la ingeniería naval, el ingeniero naval señor Federico Corsen lideró, lideró a la gente que al cabo de 3 meses finalmente recuperaron el dique flotante. Siguió durante otros 40 años antes de perderse definitivamente el 5 de marzo de 1980 durante una maniobra para poner a flote un pesquero. Se les descontroló y ahí se fue definitivamente a pique. Sí, fue una tragedia. Ahí fallecieron 5 tripulantes del dique en ese Del dique. hundimiento en 1980. Fue una tremenda tragedia. Y solamente, perdón, destacar el trabajo de don Federico Corsen, es capitán de fragata en retiro, eh, que también era un buzo de salvataje de grande capacidad y tenía mucho conocimiento. Pero con los medios que teníamos, digamos, en Chile, lograron esta proeza de recuperar el buque que estaba adentro y el dique flotante además. El Chile y el dique. Así es. 1 de septiembre de 1931 se produce la sublevación de las tripulaciones de la Armada Nacional. El levantamiento iniciado en Coquimbo, cuyas repercusiones alcanzaron a los apostadores navales de Talcahuano y Valparaíso, es sofocado el día 6 en horas de la tarde, marcando el final de tal vez la crisis más grave vivida por la institución en su historia. Esa época de 1930 había una tremenda crisis económica, primero derivado por el término del ciclo del salitre en Chile, segundo por la crisis ¿cómo se llama?, económica en Estados Unidos, que Chile fue el país del mundo más afectado por ese periodo de la historia mundial. Eh, Fueron días muy complicados y la economía, por supuesto, la gente se olvida, pero la economía afecta directamente a la política, porque cuando queremos desarrollo social, para el desarrollo social se quiere plata.
No se quieren solamente ganas, con ganas, no se, con ganas ayuda a las ganas, pero se requiere de dinero. Y cuando la economía no funciona, la política se altera completamente. Francisco, perdón, y solamente agregar un detalle, un pequeño, gran detalle, porque leí hace muy poco, como se acaba de cumplir este aniversario, leí hace muy poco un estudio muy importante que hizo don Enrique Merlet al respecto. Y ahí estuvieron seriamente involucrados los tentáculos del Partido Comunista. El Partido Oh, Comunista. No, sí, sí, efectivamente, es que esto no se menciona. De hecho, don Patricio Mans, en un libro que escribió al respecto, alaba esto, y él lo menciona como la revolución del pueblo, cuando en este estudio que hace don Enrique Merlet dice que no, que mentira, que eso no fue. Los cabecillas estaban influenciados y algunos cabecillas efectivamente eran partidarios del Partido Comunista e integrantes del Partido Comunista. Pero, pero la gente en realidad estaba motivada por la necesidad que usted decía, por las necesidades que tenían. Eh, entonces, él lo alababa como un triunfo, ¿no es cierto?, un intento de revolución al estilo bolchevique, porque eso es lo que pretendían efectivamente, eso es lo que pretendían, una revolución al estilo bolchevique con la sublevación o el motín de la escuadra. el Partido Comunista siempre trata de explotar los movimientos los momentos de debilidad de una sociedad Así para, es, prometiendo un futuro mejor que jamás llega, diciendo que ellos van a solucionar los problemas. Eso siempre lo hace el Partido Comunista. así es. 31 de agosto de 1996. Después de soportar los rigores de una gran enfermedad en el Hospital Naval de Viña del Mar, fallece el almirante José Toribio Merino Castro, comandante en jefe de la Armada, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 8 de marzo de 1990. Marino recordado, además de sus capacidades profesionales, por su austeridad y probidad. 5 de septiembre, Día del Reservista. El 5 de septiembre de 1900 se promulga la primera ley de reclutamiento. El año 1934 se decreta este día como el Día del Reservista. Y el 6 de septiembre es el Día Internacional de la Atención Primaria de Salud. El 6 de septiembre de 1978 se realiza la primera Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud. Por tal motivo, en esta fecha se celebra su día. En Chile, la Organización de Salud Primaria son principalmente, no los únicos, pero son principalmente los CESFAM, Centros de Salud Familiar, que yo creo que todos los conocemos, todos sabemos respecto de los centros de salud familiar. Pero no son los únicos, ¿eh? Las postas rurales, los centros comunitarios, etcétera, etcétera. Mario, Sí. eso es lo que teníamos de efemérides para hoy. Un tremendo saludo, un abrazo grande a la gente que trabaja en la atención primaria de salud. Y yo lo digo con especial interés porque mi madre, que falleció el año pasado, eh, fue muy bien atendida por el CESFAM de la población donde ella vivía. Realmente tenemos una gratitud enorme con la gente de la salud primaria que se portó pero maravillosamente bien con mi madre en su último tiempo, cuando ya estaba postrada, ¿no es cierto? Y la iban a ver médicos, kinesiólogos, enfermeros, la atendieron espectacular. Y no solamente mi madre, el trabajo que hace. Y un pequeño detalle, yo lo conté en una segunda oportunidad, Francisco. Tenía que tomarle una muestra de sangre a mi madre, para exámenes de sangre. Y pasaron 2 días y no habían ido. Mi hermano fue a preguntar qué pasaba. ¿Sabe, don Andrés? Resulta que no tenemos benzina para la camioneta que llevan los técnicos. Entonces, claro, no era que la gente fuera No, mala, no, que tuviese mala intención, sino que no tenían los medios. Así que un tremendo saludo a la gente de la atención primaria de salud que hacen un tremendo trabajo profesional y desinteresado. Y me quiero detener un poquito más también, Francisco, en el fallecimiento de don José Toribio Merino Castro, porque don José Toribio Merino Castro fue, por supuesto, impulsor, uno de los promotores de lo que fue el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, pero también lideró a la institución durante un periodo tremendamente crítico y complicado para Chile. Recordemos la crisis que tuvimos con Perú en el año 75 y después la grave crisis que tuvimos en el 78. Y con todos Argentina. recordamos, claro, con Argentina, y todos recordamos, Francisco, el mensaje que él mandó a la escuadra en su oportunidad en diciembre del año 78, ¿no? Zarpar y dar la batalla. Salvar y
y atacar a todo buque que invada nuestro territorio. Así es que sí, fue el hombre que la Marina necesitaba y Chile necesitaba para el tiempo que se vivió. Y sí, yo destaco esto, la austeridad y probidad. Austeridad y probidad. Doña Margarita Ríos Frío, que falleció no hace mucho tiempo atrás, hasta último minuto, vivía ahí en calle San Martín, casi esquina de Uno Norte, en el segundo piso del edificio, ahí tranquilamente ella, sin ningún tipo de lujo, viviendo como un vecino más de ahí del barrio. Ya, Francisco, vamos entonces con el primer punto de la pauta, que como es tradicional en nuestro programa, últimamente son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos amigos auditores la historia de la Iglesia de los Sagrados Corazones de Valparaíso. Pom, 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 aquí la tengo en pantalla. Y ahí tenemos la imponente foto de esta catedral, de esta iglesia, perdón, de estilo gótico. La Iglesia de los Sagrados Corazones de Valparaíso. Para esto tomamos como referencia información obtenida de la página web del Consejo de Monumentos Nacionales y la página web de Iglesias perdón, Chile Iglesias. Muy interesante esa página. La Iglesia de los Sagrados Corazones, también conocida como de los Padres Franceses, está ubicada en la calle Independencia, entre las calles Freire y Rodríguez. Esta iglesia sobresale por su torre, hito referencial entre la Plaza Victoria y el Parque Italia. Está casi al frente ahí del Parque Italia. Conformaba un conjunto homogéneo con el Colegio de los Sagrados Corazones, que ocupaba toda la cuadra en un imponente edificio en la esquina de Independencia con Freire. Entre paréntesis, en 2008 se unificaron los colegios de Valparaíso y Viña del Mar del Colegio de los Sagrados Corazones, y ahora se ubica este único colegio en la ciudad Jardín. Y ahí está, uno ve ahora desgraciadamente el edificio bastante maltratado y semi-abandonado. Bueno, este colegio de Valencia, el de los Sagrados Corazones de Valparaíso, fue el primer colegio particular en Chile. El 13 de mayo de 1834 recaló en Valparaíso la barca Silpail, procedente de Burdeos, con un grupo de religiosos de la Congregación Francesa de Jesús y María. Ellos iban con destino a las islas Gambler en la Polinesia Francesa. De este grupo decidió quedarse en la región el padre Juan Crisóstomo Liazú, quien formó la primera comunidad de la congregación en un puerto de América del Sur, esta congregación francesa. Por eso son los padres franceses. Paulatinamente, nuevos miembros de la congregación llegaron al puerto, y ya en 1837 el padre Liazú recibe la autorización del cabildo de la ciudad para abrir un colegio, instalándose en Chile, como decíamos, el primer colegio privado en fundarse después de la independencia, el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, lo que se vio concretado más específicamente en 1840 con la construcción de una capilla en un pequeño lote en calle Independencia, el cual se adquiere y amplía poco a poco con compra a terceros adyacentes. A fines de 1860, el padre Oliver ordena la construcción de una nueva capilla. Su diseño fue encargado a los arquitectos Lucien Genold y Arturo Mecking, colocándose su primera piedra el 3 de mayo de 1868. El edificio se inauguró el 6 de febrero de 1874, a pesar de tener su torre inconclusa. Y aquí con Francisco estamos viendo una foto específicamente del año 1890, donde se ve la flamante iglesia de los Sagrados Corazones. Y efectivamente se ve la torre sin la aguja esa característica. Entre paréntesis, curiosamente, quedó inconclusa la parte final de la aguja, y se mantuvo así hasta el terremoto de 1906. Y luego de las remodelaciones, como vamos a ver a continuación, recién se le construyó la aguja. O sea, esa iglesia que se ve con la torre ahí, que nosotros estamos viendo como cortada, se nota, ¿no es cierto, Francisco, que algo falta, una terminación, claro. Claro, es como que quedó como a medio hacer. A medio hacer, claro, efectivamente. Y se mantuvo así por varios años. La fachada principal presenta una composición simétrica desarrollada verticalmente en 4 secciones, hasta culminar con la aguja final. Pero sin duda, en el espacio interior reside el mayor mérito de esta obra, que corresponde además a la concepción de Lucien Helnot, la concepción de Lucien Helnot. Contribuye a la creación de este magnífico ámbito la acertada
proporción de todos los elementos, así como las finas terminaciones y la calidad de su alajamiento. El estilo es producto del historicismo imperante en el siglo XIX y se nutre de las formas medievales prescritas para las construcciones religiosas. Se adoptan expresiones neorrománticas y neogóticas en soluciones que van imprimiendo alternadamente los diferentes arquitectos que participan en su construcción y las transformaciones posteriores. A modo de paréntesis, el historicismo es un estilo desarrollado principalmente en el siglo XIX y a principios del XX, concentraba todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Se trataba de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas, incorporándoles algunas características culturales del siglo presente. Y una construcción característica de este estilo es el Parlamento inglés. Y si nosotros vemos mentalmente, que yo creo que tenemos que tener una figura del Parlamento inglés, es muy similar a la Iglesia de los Sagrados Corazones. No sé si No coincide sé si conmigo. el Parlamento inglés es similar a la Iglesia de los Sagrados Corazones o los Sagrados Corazones Muy es similar diferente, al claro. Parlamento inglés. Sí, pero es un ejemplo del historicismo. En su interior predomina el estilo gótico, donde la nave central y las laterales están realizadas con bóvedas de crucería o bóveda nervada, apoyando sus nervios en ramificaciones de pilares fasciculados o formando una serie de delgados fustes o troncos. El tratamiento de la luz está planteado por medio de ventanas ojivales colocadas a gran altura, las que permiten un descenso luminoso que realza la verticalidad del templo. Esta obra arquitectónica representa una de las mejores materializaciones logradas en Chile de este movimiento estilístico y corresponde al quehacer arquitectónico europeo de la época. Su presencia en el almendral es un trozo concreto del empuje que caracteriza a Valparaíso en el siglo XIX. Esta obra arquitectónica representa una de las mejores materializaciones logradas en Chile de este movimiento estilístico. Perdón, eso ya lo dije. Entre sus figuras cabe destacar el Cristo tradicional, que a sus pies posee un relicario que contiene, según se dice, un fragmento de la cruz de Cristo. Fue tallado por un artesano ecuatoriano, quien venía a visitar a uno de sus hijos, quien pertenecía a la congregación. Debe consignarse además que varias de sus terminaciones fueron traídas desde Francia, como un reloj, las campanas, el pavimento de mosaicos, los altares, el púlpito, el confesionario, las barandillas del presbiterio, de madera tallada y policromada, y los vitrales, que son copia de los de la iglesia de Santa Gúdula de Bruselas. El terremoto de 1906 dañó la iglesia y derribó su torre, que había sido amarrada con pesadas vigas metálicas luego del terremoto de 1896. Ya había sufrido daños anteriormente. La recuperación y remodelación fue realizada por el arquitecto Juan Eduardo Fernán. ¿Te acuerdas que lo recordábamos él cuando vimos la semana pasada, Francisco? El Correcto. Palacio... Polanco. el Polanco. Palacio... Perdón, Polanco, gracias. La torre fue construida en base a una estructura metálica en los primeros años de la década de 1910, lo que conversábamos, y permaneció en obra gruesa hasta 1946, año en que se completaron los trabajos. Recién ahí se completaron los trabajos y se terminó la aguja. Estuvo muchos años sin la aguja. Algunos datos especiales. En el año 1871, el provincial de la congregación viajó a Europa, donde adquirió casi la totalidad de los objetos de la iglesia, decíamos antes, ¿no es cierto? Indica el documento que de Francia trajo el reloj que está en la torre, 3 campanas, que con sus accesorios pesan 2.200 kilos y que fueron dedicadas a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, a San José y a San Juan Francisco Regis respectivamente, cada una de las 3 campanas. A esto se agrega el órgano de 24 registros y 1.500 tubos fabricados en París, expresamente para este templo, y la lámpara del Santísimo. Entre tanto, de Inglaterra, el superior religioso trajo el pavimento tipo mosaico, que es el piso de la iglesia, y 75 vitrales para las ventanas. Por último, en Bélgica adquirió los 3 altares principales, el púlpito, los confesionarios, las barandillas del presbítero, todo lo cual es de madera tallada y policromada. Entre paréntesis, en la cripta, que se ubica bajo el altar, que fue lo primero que se construyó del templo, están sepultados 166 religiosos de los Sagrados Corazones y 2 laicos cercanos. Estamos viendo con Francisco acá una foto, 2 fotos en realidad, de el estado en que quedó la iglesia y el sector después del terremoto de 1906,
y las construcciones, se gasta una carpa tipo circo. Debe haber sido un circo San Francisco que se instaló para albergar a los damnificados. ¿Ah? Claro. Eh, Ya, deben impresionante haber la forma. ¿Ah? arrendado, deben haber arrendado algún circo. No, Chile no estaba para el circo, así que seguramente estaban disponibles las carpas de los circos para este tipo Claro, se nota que es una de foto que está apoyos. tomada del sector desde la Plaza Italia hacia la iglesia que se ve al fondo semidestruida con el colegio, ahí sobre todo. La iglesia fue declarada Monumento Nacional de la categoría histórico por el decreto exento número 355 del 20 de mayo de 2003. Luego del terremoto de 2010 se vio seriamente dañada, por lo que tuvo que ser restaurada en trabajos que demoraron cerca de un año y consistió en la reparación de grietas, la renovación de la pintura interior y limpieza de la fachada. Sin duda, esta construcción representa un importante legado arquitectónico, histórico y urbano para la ciudad de Valparaíso y la memoria colectiva de sus habitantes. Oye, tanto el Colegio Padre Franceses de Valparaíso como la iglesia a la cual nos estamos refiriendo hoy día son parte importantísima de la historia de ese gran Valparaíso que desgraciadamente está cada día más mermado. Así es. Mario, Y como último detalle, perdón, cuando pasen por ahí caminando, por favor, deténganse un minuto y miren la puerta de entrada a la iglesia y vean el arco. Tiene unos detalles maravillosos. La arquitectura, como decía, muy fina, las terminaciones maravillosas. Deténganse a mirar lo maravilloso de la finura de las terminaciones. Ya, Francisco, usted estaba mandándonos a la pausa. sí, es hora de irnos a la pausa. Nos vemos en un momento. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a la radio Portales de Valparaíso, nuestra casa radial, que nos conecta a nosotros, Francisco Muñoz Pinto y Mari Mataluna Morales, los días viernes con nuestros queridos auditores. Y al programa Revelando todos los días, pues de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y agradecemos también a ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, auspiciador del programa Revelando. Bien, vamos entonces con el segundo punto de la pauta que hemos titulado La sombra del estallido delincuencial. A ver, se acaba de cumplir un nuevo aniversario de ¿cómo se llama? Eh, de la derrota del, del, del- de la votación, el rechazo, perdón, el rechazo a la El 4 de septiembre. Constitución, el 4 de septiembre, a la Constitución que fue propuesta por la Convención Constitucional. Y a raíz de, y a raíz ¿cómo se llama? De esta derrota, se le hizo una entrevista a Jaime Baza, que fue el vicepresidente de la Convención Constitucional. Y vamos a destacar tres frases que dijo él, y las vamos a comentar con Francisco. La primera, comillas, las derrotas políticas son dolorosas, pero no son definitivas. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Hay que tener cuidado con los poderosos que lo manipulan todo. Esto es lo primero. O sea, aquí Francisco, por supuesto, ya se desliza de que esto no ha terminado, pero clásico de la extrema izquierda, aquí la culpa no es de ellos. Aquí no hay ninguna autocrítica. Aquí la culpa es de los poderosos. La culpa es del empedrado. Oye, no, y el otro, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Hay una crítica encubierta a la sociedad chilena, porque esto está muy relacionado con lo que han dicho otras personas. Queríamos ir más rápido de lo que los chilenos podían comprender. O sea, aquí están ninguneando a la sociedad. No es que la votación se perdió porque ellos estuvieran equivocados o porque ellos quisieran implantar en el país algo que Chile no quiere. No, el problema fue de que la sociedad no estaba en el tiempo para comprender lo que ellos, los iluminados, saben que es bueno para la sociedad chilena. Así es, así es. Eso es tremendo significativo, ¿ah? Porque efectivamente ellos no confían en la sabiduría de la gente. Para ellos la gente es una masa que es moldeable, manejable, articulable de acuerdo a los intereses que, como usted dice,
que son los que ellos estiman, creen que son los buenos para esta masa. Esta masa es una masa que no piensa, una masa que no tiene capacidad de discernir. Bueno, esa era una de las frases. No alcancé a leer algo, nos estaba mandando un mensaje ahí. Sí, respecto de cómo se ninguneó a los chilenos por no ser capaces de comprender el fantástico proyecto que ellos estaban sacando adelante. Bueno, Claro, y que claro, desgraciadamente, como sabemos, ¿no es cierto? claro. Aquí lo está diciendo Baza. eh, Chilenos, ustedes esperemos que algún día entiendan, comprendan y saquemos adelante este proyecto. Eso es lo que está diciendo Jaime Baza en el fondo. Otra frase que dijo este señor Baza en esta entrevista fue, comillas, el punto es que falta que la sociedad tenga mayor claridad respecto de cómo opera el poder económico, transformándose en poder político y dirigiendo las instituciones en pos de sus intereses. Y yo creo que esta frase, yo creo que se calza más exactamente con lo que nosotros comentamos, con esto de que Baza le da cero valor a la inteligencia, al sentimiento del ciudadano chileno. Para él es solamente más Baza. Falta que la sociedad tenga mayor claridad respecto de cómo opera el poder económico transformándose en poder político. O sea, nosotros somos los que tenemos la capacidad de ver, nosotros somos los iluminados, como dijo usted, Francisco, somos los, 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 los únicos que tenemos la capacidad. Ustedes, pueblo, ustedes, masa, nos tienen que seguir nomás, a ojos cerrados. No, usted no piense, no se preocupe, usted no piense. Ustedes síganos nomás, nosotros somos los líderes que los vamos a llevar por el buen camino. ¿Ah? ¿Algo así más o menos? Claro, oye, y además aquí, cuando meten la economía entre medio, reflejan sus... ellos no son tontos, ¿ah? Ellos son es gente inteligente que por lo menos saben ganar elecciones, ¿ya? Ah, por Y saben supuesto. arrastrarnos a caminos increíbles. Pero cuando se les cruza la economía de por medio, ahí no sé si acaso no es que no lo entiendan o no lo quieren entender, pero a la economía la desprecian. Ellos siempre sus proyectos son para gastar lo que hay hoy día y el futuro se verá. Y ese futuro que se verá, eso es lo que al final, a la larga, los destruye. Porque el futuro hay que construirlo hoy día y el futuro hay que construirlo día a día. Y ellos, no sé si se hacen los desentendidos o no logran comprender que para lograr el desarrollo social que todos queremos para los chilenos, ¿no es cierto? Hay que financiarlo. El desarrollo social extraordinario que ha tenido Chile hasta hace unos 10 años atrás aproximadamente, que tuvo durante un periodo de aproximadamente unos 40 años, ese desarrollo social no era el que lideraba la marcha del país por sí solo, era la consecuencia del desarrollo económico. Era el desarrollo económico el que permitía Sí, financiar el desarrollo social, mejorar los estándares de sí, vida, tratar de mejorar la educación, porque ahí también había un problema de voluntad tremendo, pero sí. mejoras en la salud, mejoras en las pensiones, etcétera, Francisco, etcétera, etcétera. Francisco, pero que hay otro tema también. Si detrás de esto están los privados. ¿Cuántas veces hemos comentado aquí que para la extrema izquierda, para el Partido Comunista y esta gente del Frente Amplio, ellos odian lo privado? Ellos no quieren lo privado, ellos quieren el padre Estado único e omnipotente. Entonces, cuando ellos hablan del poder económico, están hablando atrás de los privados que tienen la capacidad de eh, de, primero que nada, de oponérseles, puede ser, pero básicamente de crear ge- riqueza, de generar eh, de, recursos. de crear recursos, de crear desarrollo. Y cuando la gente ve que se está creando riqueza, desarrollo, adelanto, eso los aleja, pues, los aleja de la ideología de extrema izquierda. Entonces, por eso es la lucha tan enconada contra todo lo que sea privado y contra todos estos que ellos llaman los poderes económicos. Francisco, y la última frase que queremos conversar con comentarle a nuestros auditores. Comillas, yo creo que el plebiscito fue una derrota significativa para quienes empujamos cambios estructurales, pero no es una derrota definitiva. Esto hay que analizarlo como un ciclo más largo. O sea, aquí claramente, queridos amigos, Francisco está diciendo que, oye, señores, no se preocupen, nosotros tenemos paciencia,
Y este no es un capítulo cerrado. Aquí nosotros vamos a seguir. Y de hecho, perdón, leí ahora anoche, que nuevamente el sector del Partido Comunista están comenzando ya a levantar la idea de una nueva constitución, un nuevo proceso constitucional. O sea, esto es un proceso que no ha terminado, para nada. Mario, muy cortito, ¿ah? Para Ujú. cerrar, para cerrar Sí. el tema. No, no, adelante, Cuando, adelante, por favor. cuando cayó la Unión Soviética en 1991, yo dije, la sociedad mundial comprendió que el comunismo no nos llega, es una máquina de generar pobreza y nada más. Eh, Y hoy día debo decir que estoy, pero, o sea, me di cuenta que estaba, pero tremendamente equivocado, porque no tantos años después, de la mano de Michelle Bachelet, ¿no es cierto? El Partido Comunista volvió al poder, el Partido Comunista volvió al Congreso y hoy día, junto con el Frente Amplio, que en realidad el Frente Amplio, los ¿no? principios del Frente Amplio son exactamente los mismos que los principios del Partido Comunista, hoy día están gobernando el país. Y en 1991 yo ingenuamente pensaba que ese modelo de vida, ese modelo que no respeta la libertad de las personas, porque es a balazo y a las personas hay que someterlas porque los iluminados saben lo que las personas tienen que hacer y no que a ellos se les ocurra hacer lo que les parezca conveniente, eh, estaba latente. No fue el único que pensó así, Francisco. Fuimos varios los que cometimos ese error. Pero bueno, ya, vamos con el próximo tema de la pauta que hemos titulado Educación, suman y siguen las irregularidades. Se acaba, hace poquitos días, se acaba de conocer la noticia que la Contraloría General de la República detectó saldos por, escuchen bien, queridos auditores, 78.000 millones de pesos. No son 78 millones, queridos amigos, 78.737.404.844 pesos. O sea, en 78.000, casi 79.000 millones de pesos sin rendir desde el Ministerio de Educación. O sea, plata que se gastaron y no ha habido rendición de cuenta. Y este descubrimiento lo hizo la Contraloría solamente revisando o auditando a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región metropolitana y la Subsecretaría de Educación. Aquí no está la educación completa de Chile, entre los años 2007 y 2023. Esto no es problema solamente de este gobierno. Sí, lo que nosotros queremos destacar aquí es cómo está funcionando de mal el aparato estatal. Lo hemos dicho mil veces, lo hemos dicho mil veces. Cada gobierno incorpora operadores políticos y el Estado sigue creciendo y creciendo y creciendo con zánganos que están adentro y gente muchas veces ignorante que no tiene idea de lo que está haciendo y se cometen errores como estos. 78, casi 79.000 millones de pesos sin rendir y solamente, insisto, en la Seremi de Educación de la región metropolitana y la Subsecretaría de Educación. ¿Qué le parece, Francisco? Mira, Mario, en el año 2007, la ministra de Educación era Yasna Proboste, y que fue cuestionada y que al final hubo una acusación Claro, sí, me constitucional y fue acuerdo. destituida exactamente, ¿ya? Y yo pocos años antes había tenido un cargo, antes de retirarme de la Armada, había tenido un cargo importante dentro del área logística de la Armada, y yo veía tenía, digamos, era parte de cómo funcionaba la rendición de cuentas Claro, de la Armada al Ministerio de Defensa, pero más importante que el Ministerio de Defensa, al Ministerio de Hacienda. Y nosotros estábamos en línea, el sistema de contabilidad gubernamental nos hacía, y que estaba perfectamente implementado, nos hacía estar en línea con el Ministerio de Hacienda. O sea, nosotros, alguien nos emitía una boleta por la compra de un lápiz BIC y esa boleta por la compra del lápiz BIC entraba al sistema y el Ministerio de Hacienda tenía visibilidad de aquello. Y eso es lo que el sistema pretende, porque resulta claro, que estamos claro. dando cuenta de la plata, de los impuestos de todos los chilenos. Bueno, en esa época, cuando se empezó a cuestionar a Yasna Proboste dijo, oye, ¿pretenden que yo les rinda cuenta de la cuenta de la luz? Sí, señora, usted Claro, debería haber pues, rendido cuenta de la cuenta de la así luz. es. Y el problema en mi opinión, de todo esto que estamos conversando, es que el Ministerio de Educación no lo ha superado. Tiene la cultura de tratar de hacer las cosas a su pinta. Ellos no entienden. Te aseguro que el ministro Cataldo ni siquiera se da cuenta y te aseguro que el ministro Cataldo jamás ha escuchado hablar del sistema de contabilidad gubernamental. ¿Ya? No, ellos ni siquiera les da, se sienten responsables. No saben.
cómo es el sistema de contabilidad gubernamental y cómo hay que rendir cuenta por aquellos pesos que pagamos todos los chilenos y que nos gustaría saber en qué se está gastando esa plata. Francisco, eh, eh, bueno, a ver, a modo de ejemplo, eh, vamos a tomar un par de ejemplos nomás de lo que se descubrió en esta auditoría. La Seremi de Educación de la Región Metropolitana tiene 30 beneficiarios que rindieron sus gastos sin registro de su comprobación. O sea, hay 30 beneficiarios que rindieron gastos que no fueron aprobados, pero ahí quedaron simplemente, nadie más se preocupó. Y Lo mismo ocurre con... dentro del ministerio a nadie le preocupa. Por esto que No, te no, decía, pero no, ellos tienen la cultura de que las cosas son así. pero lógico, si usted lo acaba de decir, en el caso de la Secretaría de Educación, estos beneficiarios no comprobados hacen a 349. Otro detalle, al 31 de diciembre de 2023, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana registra 7 receptores beneficiarios que se encuentran fallecidos y mantienen un saldo por rendir de 33.821.000 pesos. O sea, 7 receptores a los cuales se les entregó 33 millones de pesos que se murieron y no rindieron cuenta. Es un escándalo. Es un escándalo. Usted lo acaba de mencionar y también lo hemos dicho en otras oportunidades. Nosotros que estuvimos en la Armada vemos cómo se nos controla, cómo la Armada eh, tiene el control de cada peso que se gasta. Y siempre hemos dicho nosotros, la Contraloría de la Armada es peor que la Contraloría General de la República, en el sentido es más jodida para controlar. Bueno, Claro, más exigente, más exigente. aprieta más. Y mire, Francisco, y lo que usted acaba de decir, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana maneja el control el financiero contable en una planilla Excel. Usted lo acaba de decir, existen sistemas informáticos implementados por el Estado. Bueno, estos señores en una planilla Excel, para los que tenemos algo de conocimiento del tema informático, esto es como llevar las cuentas del Estado, ¿no es cierto?, en papel de roneo, ¿no es cierto?, con lápiz pasta, una cosa así, más o menos. Como la libreta del almacén Como- que, ¿cómo se llama? De cuando Qué buen nosotros éramos ejemplo, jóvenes, Mario. qué buen ejemplo, como la libreta de la universidad. Bueno, de esta planilla, aún así, en esta planilla simple que la hace cualquier niño, digamos, en los trabajos del colegio, hoy en día se sentaron omisiones de datos como falta de información respecto al monto de la transferencia, nombre de la entidad receptora de los fondos, unidad revisora de las rendiciones, fecha de la rendición realizada por el beneficiario, monto de la rendición, entre otros. O sea, cero control, queridos amigos, cero control. Y ahí está la plata, como dijo Francisco, de nuestros impuestos. Si esto es escandaloso. Bueno, ahí está el papi Estado, pues. Ahí está el papi Estado creciendo cada vez más, cada gobierno que viene lo engorda más con gente ineficiente, gente inescrupulosa, gente eh, eh, que no debe estar ahí. Oye, y estamos hablando solamente del manejo de las plata, ni hablar de con qué eficiencia se maneja la educación en Chile, con qué eficiencia se No, prioriza la educación. Lo hemos hablado otras veces. La no, educación prebásica y la educación básica, que son la esencia de la educación, a nadie le importa. A nadie le importa. A la pero Francisco, universitaria, todo. de entre esos 78.000 millones de pesos que nos están rendidos, vamos a ver qué porcentaje se fue realmente educación por Francisco, porque si el otro se fue plata para que no son para educación, pues sí, por eso que no están rendidas las cuentas y por eso que hay ese descontrol, pues. Muchas veces el descontrol Es una herramienta. intencional, es intencional para Claro. esconder los manejos de plata que hay debajo. Y el Y ministro Cataldo el otro día decía que esto a él le parecía que era un manejo político para tratar de desprestigiar al gobierno. Oye, ¿qué manejo político para tratar de desprestigiar al gobierno si estos son pesos? 78.000 millones de pesos que hay que rendir cuenta y punto. Y solamente recordemos, para que veamos que la educación está tan enferma como la salud, que el año 2023 se descubrió, y esto es a raíz de una investigación del diario Mercurio, ¿ah? De solicitud de información por ¿cómo se llama? Por transparencia. Se descubrieron 10.000 computadores que no fueron entregados a escolares por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEP, entre 2015 y 2021. 10.000. De esos 10.000 se perdieron 4.000 computadores, porque ya cuando los encontraron ya era imposible recuperarlos, porque ya estaban demasiado pasados de moda. Eso es el sistema de educación que tenemos. Ese es el Ministerio de Educación que tenemos. ¿Ah? Claro. Bueno, Y mientras el ministro no se dé cuenta de lo mal que lo están haciendo,
el primer paso para que un enfermo pueda recuperarse es reconocer que está enfermo. Mientras no lo Lógico, reconozca, lógico, ¿no? Lógico, no comenzar a dar explicaciones tontas, pues, explicaciones que no convencen a nadie. Ya, vamos al próximo tema que nos interesa mucho, que lo tenemos con la mayor tranquilidad posible y que hemos titulado Sin perdón ni olvido. Y vamos a comentar aquí con Francisco, con nuestros queridos auditores, una carta que escribió ahora hace poquito, días atrás, el general en retiro Luis Hernán Torres Aguirre, lo envió al libro a raíz de uno de los tantos casos por las llamadas causas de derechos humanos. A ver, la noche del 4 al 5 de octubre de 1973, el puesto de guardia número 2 del Regimiento de Caballería número 3 Húsares de Angol, integrado por 2 conscriptos centinelas, fue atacado con armas de fuego, siendo detenida en ese momento 2 personas, al rato, poco tiempo después, producto de la reacción del regimiento, 2 personas como responsables de este hecho. Debido a que existían 2 bandos militares, estamos hablando de 5 de octubre de 1973, uno de la Junta Militar de Gobierno y otro del jefe de zona de estado de sitio, que disponían que toda persona que atacara una unidad o patrulla militar sería ejecutada en el lugar de los hechos, el segundo comandante del regimiento tomó la decisión de fusilar a estas 2 personas. Ordenó fusilarlas. Años después, entregado al gobierno militar, después de 1990, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Fernando Carreño Ortega, investigó este hecho, sentenciándose a este segundo comandante que había ordenado el fusilamiento, producto de su confesión y que este segundo comandante asumió honorablemente toda la responsabilidad, delegando responsabilidad a todo el resto del personal militar, lo sentenciaron a 10 años de prisión, lo que fue ratificado por la Corte Suprema. O sea, aquí hubo una investigación clara de los hechos, con un responsable identificado. Ahora, en ese responsable minuto, hasta cierto punto, de momento que él estaba cumpliendo un bando de la Junta de sí, Gobierno. pero él dijo, yo soy responsable, yo ordené esto, yo debo pagar, si quieren que alguien pague, pago yo. Bueno, cerrándose este lamentable episodio. Bueno, 9 años después, durante el gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, se ordenó por medio del subsecretario del Interior, de su subsecretario del Interior, el recordado Rodrigo Uvilla, se ordenó reabrir la causa. No fueron los, entre paréntesis, los familiares tal vez, sino que fueron el Ministerio del Interior. Se ordenó reabrir la carta, como muchas otras causas que se ordenó reabrir administrativamente por el Ministerio del Interior, nombrándose ministro de Visita. Pasando de paso por arriba de la cosa juzgada, que es Absolutamente, un concepto legal y ha sido paseado todas las veces que han querido. absolutamente. Vemos como la Corte Suprema ratificó esta sentencia de 10 años de prisión. Bueno, designándose a don Álvaro Mesa Latorre, tristemente célebre ministro Álvaro Mesa Latorre, de la misma Corte de Apelaciones de Temuco, quien procesó y condenó a un teniente y 6 subtenientes de la época del regimiento con penas altísimas, mucho más graves que las aplicadas al autor confeso, al segundo comandante, entre 19 y 13 años de prisión. O sea, este señor Mesa, a pesar de, como dijo Francisco, de la cosa juzgada, condenó a y condenó a este teniente y 6 subtenientes de la época porque los demás estaban todos muertos ya. Ahora, comillas, la carta del general. Todas las sentencias impuestas por el ministro Álvaro Mesa están basadas en meras conjeturas o suposiciones, ya que ni siquiera alcanzan a presunciones judiciales, debido a que no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 468 del Código de Procedimiento Penal, las que entre otras exigen que se funden en hechos reales y probados, que sean múltiples y graves, que sean precisas y directas, que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, entre otras muchas consideraciones que establece el artículo 488. Lo único que les queda a los condenados por el ministro Mesa en la región de la Araucanía es que la Corte de Apelaciones de Temuco, y en subsidio de esta, la Corte Suprema, revise las ilegalidades cometidas y aplique sabiamente el verdadero derecho penal. Y de inmediato agrego, Francisco, que si usted me pregunta si esto llega a la segunda sala de la Corte Suprema, no va a ser así. Bueno, aquí estamos, por eso el sin perdón, me olvido y la maldita maquinaria de la industria de los derechos humanos como opera. La industria de derechos humanos, señores auditores, que nos estamos refiriendo a los dineros que se obtienen de la industria de los derechos humanos.
Hay un grupo de abogados, hay muchos abogados que andan buscando casos, andan viendo reabrir casos, van donde los familiares, los encuentran y les dicen, oye, reabramos este tema, tú no me pagues un peso, yo me pago con lo que obtengamos del Estado. Y del Estado sacan jugosos dividendos, porque todos quieren, el aparato estatal, todos quieren repartir estas plata. Y como dices tú, hay que dar vuelta a la página para que los terroristas se puedan reencontrar con la sociedad. Pero para los militares, cualquiera que haya estado en servicio, entre el año 1973 y el año 1990, ni perdón ni olvido. Haya tenido alguna relación o no haya tenido alguna relación con los hechos. El juez va a buscar la fórmula para relacionar a los militares con los hechos que alguien está denunciando. Por último, decir, oiga, usted estaba en servicio, así que usted tiene que haber sabido las cosas que estaban pasando. Eso para los jueces es suficiente. Por supuesto que cualquier cosa que le reconozco la voz, etcétera, etcétera, todo es válido para ellos. Y en 10 segundos, solamente, queridos amigos, cada una de estas causas implican indemnizaciones entre 200 a 300 millones. Y los abogados se llevan el 35 y el 40%. ¿Cómo no hacer negocio? Por eso ahora nosotros de la industria de los derechos humanos, y este tema no termina nunca, porque aquí hay muchas lucas involucradas. Y hay gente que está viviendo a costa de esto, de la tragedia vivida por nuestro país hace 50 años atrás. Y a la larga de nuestros impuestos. Así es. Ya, Francisco, tenemos que irnos. Es la hora de despedirnos, señores auditores. Muchas gracias por habernos permitido acompañarlos en esta tarde. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.